Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo viaje por el lado oscuro de la realidad, aquí en la patrona de la criminología. Preparen su cafecito, pónganse cómodos y seguros, porque lo que vamos a ver hoy no es para cualquiera. Hoy vamos a hablar de casos que han dejado una marca en la historia de Latinoamérica, casos que nos hacen pensar sobre qué somos como personas y lo frágil que puede ser la justicia. En este episodio, los casos más fuertes de crimen y derechos humanos en Latinoamérica, vamos a meternos en 7 historias que los van a dejar helados. Casos llenos de misterio, dolor y una búsqueda sin fin de la verdad. Imagínense un país con mucho miedo, donde la noche se lleva a estudiantes, madres, familias enteras. No es una película de terror, es la realidad de Argentina durante la Guerra Sucia. Del 76 al 83, los militares hicieron desaparecer a miles de personas. ¿Su crimen? Pensar diferente, hablar, querer un futuro mejor. Los desaparecidos, sacados de sus casas, torturados en lugares secretos, se volvieron fantasmas pidiendo justicia. Madres y abuelas con un dolor enorme se unieron para preguntar: ¿dónde están nuestros hijos? Las madres de Plaza de Mayo, muy valientes, lucharon contra el silencio y el olvido. Sus pañuelos blancos, símbolo de lucha y esperanza, nos recuerdan que no podemos callar ante la maldad. Aunque la dictadura terminó, las heridas siguen ahí. La búsqueda de la verdad, de los restos de sus seres queridos, continúa. El caso de los desaparecidos en Argentina nos enseña que olvidar es ser cómplice, que recordar es un arma poderosa. Y la pregunta sigue: ¿cuándo terminará la impunidad en el poder? Ayotzinapa, un nombre que duele en México. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes desaparecieron en Iguala, Guerrero, en una noche terrible. Los jóvenes, con sueños e ideales, iban a una protesta por una educación justa. Pero les hicieron una trampa, una emboscada de la policía y el narcotráfico. Las investigaciones, llenas de errores y mentiras, mostraron la corrupción del sistema. La desaparición de los 43 no fue un caso solo, sino una muestra de la violencia en México. Las familias, con mucho dolor, esperan encontrar a sus hijos vivos, aunque todo parece indicar lo contrario. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Se escuchó en todo el mundo, pidiendo justicia y verdad. Ayotzinapa es una herida abierta en México, un recordatorio de que la impunidad y la corrupción son enemigos que hay que combatir. ¿Dónde están los 43? La pregunta sigue sin respuesta, perdida en un laberinto de mentiras. Ciudad Juárez, una ciudad en la frontera llena de violencia, donde ser mujer es un peligro. Desde los 90, cientos de mujeres han sido asesinadas, sus cuerpos abandonados en el desierto. Jóvenes, trabajadoras, madres, hijas, todas víctimas de la violencia machista. El femicidio es algo terrible que pasa mucho en Ciudad Juárez. Las autoridades no hacen nada, y la impunidad es la regla. Las familias, con mucho dolor, piden justicia, pero no hay respuestas. ¿Quiénes son los culpables? ¿Por qué se permite tanta violencia contra las mujeres? El caso de los feminicidios en Ciudad Juárez ha causado mucha indignación en el mundo, pero la situación no cambia. Necesitamos un cambio grande, un compromiso real para que no haya más violencia contra las mujeres. No podemos permitir que Ciudad Juárez sea un cementerio de mujeres. Colombia, un país hermoso, pero marcado por una guerra de muchos años. Las FARC, el ELN, paramilitares, el narcotráfico, todos en una guerra que ha dejado mucha muerte y dolor. Más de 220.000 muertos, millones de desplazados, familias destruidas, una generación que solo conoce la violencia. La guerra en Colombia es una herida abierta en Latinoamérica. Aunque hay acuerdos de paz, la violencia sigue, por la desigualdad, la pobreza y la corrupción. Los excombatientes, sin trabajo, son reclutados por nuevos grupos. La gente del campo vive con miedo, con el riesgo de perder sus tierras y a sus familias. El narcotráfico empeora todo, creando un ciclo de violencia sin fin.
Colombia nos muestra lo complicado de las guerras, donde todos pierden. Para tener paz de verdad, todos tienen que comprometerse. Tiene que haber justicia social y oportunidades para todos. ¿Algún día Colombia podrá sanar y tener paz? De unirnos a los indígenas que defienden su hogar y nuestro futuro. Lava Jato, una palabra que significa corrupción en Latinoamérica. Un escándalo que empezó en Brasil y se extendió por toda la región. Comenzó con una investigación de lavado de dinero en una gasolinera, pero se descubrió una red de sobornos con políticos, empresarios y funcionarios importantes. Petrobras, la empresa de petróleo del gobierno, estaba en el centro del problema. Políticos de todos los partidos robaban millones de dólares. La operación Lava Jato, con fiscales y jueces valientes, mostró la corrupción, llevando a la cárcel a gente poderosa, incluso expresidentes. Este caso demostró que la corrupción no tiene límites, que daña a todos los países y crea desigualdad. Lava Jato nos recuerda que necesitamos transparencia, luchar contra la impunidad y tener instituciones que sirvan al pueblo. Nicaragua, un país que salió de una dictadura para caer en otra. Desde 2018, Daniel Ortega ha creado una crisis política y social. Las protestas, que eran pacíficas, fueron reprimidas con violencia por la policía y grupos paramilitares. Cientos de muertos, miles de heridos y presos, como en las peores épocas del país. No hay libertad de expresión. Los medios de comunicación están censurados y los opositores son perseguidos, encarcelados o exiliados. Nicaragua es un estado policial, donde el miedo y la represión controlan todo. Organizaciones de derechos humanos han denunciado las violaciones en el país. Nicaragua nos recuerda que la democracia es frágil, que hay que defender la libertad y luchar contra el autoritarismo. El mundo no puede ignorar lo que pasa en Nicaragua. Hay que denunciar las violaciones de derechos humanos, pedir la libertad de los presos políticos y apoyar al pueblo nicaragüense.